Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si sois tan despistado como yo y no sabéis si habéis perdido el perro o habéis encontrado una correa, este vídeo es para ti. Y es que el tema de los mandos a distancia es un caso digno de Expediente X, ya que no sabemos cómo, pero se los traga la tierra. Y para que no me vuelva a suceder esto, he decidido hacer este organizador de mandos a distancia o control remoto, para tenerlo siempre a la vista y bien vigilados. Así que sin más, estáis en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Bueno, pues para comenzar con este proyecto vamos a necesitar 4 laterales a los que le he redondeado un extremo para que no sea muy lineal y tiene unas medidas de 18 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. También 4 lados que serán donde irán organizados los mandos y tienen unas medidas de 13 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho que divido a la mitad dejando 6 centímetros a cada lado. Y en uno de los laterales le he hecho un pequeño cejo. Y 2 trozos que serán la base de los laterales pequeños y que tienen una medida de 12 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Y un cuadrado de 12 por 12 que será la base de los posavasos. Primero comienzo pegando los 4 lados del centro con silicona caliente. Pongo un poco de silicona y voy pegando cada lateral. Y aquí ya tengo unido lo que va a ser el centro. Y voy con los laterales pequeños. Pongo un poco de silicona y los voy pegando. También pego la base de cada lateral pequeño. Ahora toca pegar la base cuadrada que será el soporte de los posavasos que os mostraré en un próximo vídeo. Como veis ya le he pegado la separación de los laterales pequeños donde irán los mandos y ahora le voy a poner una base de cartón para nivelar todas las irregularidades que pudiera tener. Pongo un poco de silicona y le pego el cartón. Bien, ahora voy a cerrar los laterales pequeños con este trocito de cartón que me sobró de haber cortado la forma curva del centro. Como me gusta la forma que ha dejado invertida, voy a aprovecharlos para cerrar los laterales. Justo aquí. Pongo silicona por todo su alrededor y lo coloco. Con el otro hago lo mismo. Y por último, y para completar el montaje, coloco estos pequeños arcos en cada lado. Por cierto, el humo que de vez en cuando se cruza en la imagen es un humidificador que tengo en la mesa de trabajo. No me percaté mientras grababa y os pido disculpas si dificulta la imagen. Bueno, pues aquí ya tengo el montaje completado y ahora comienza lo más divertido, que es decorarlo. Comienzo tapando todos estos agujeros del cartón con cinta de carrocero. Voy cortando pequeños trozos y cubro todos los agujeros con la cinta de carrocero. Aquí hago los cortes necesarios para cubrir bien todas las esquinas. Tapo todos los agujeros y vuelvo. Miren, ya cubrí todo y ahora voy a darle dureza a la pieza para que aguante bien el paso del tiempo. Con papel y cola voy a hacer cartapesta y voy a cubrir toda la pieza. Voy aplicando cola en la superficie a tratar
y voy pegando pequeños trozos de papel hasta cubrir por completo todo el proyecto. Termino con esto y vuelvo. Aquí ya lo tengo seco y bien endurecido. Y ahora sí, voy a comenzar a decorarlo según me vaya guiando la imaginación. Alrededor de la base voy a darle unas pocas vueltas con esta cuerda de yute. Voy apuntando una gotita de silicona caliente en cada esquina para que la primera vuelta se sujete. Aquí pongo el comienzo, aquí la segunda, la tercera y la cuarta esquina. Y ahora a partir de aquí doy 4 vueltas. No importa que vayan quedando separadas porque ahora os voy a mostrar lo que vamos a hacer. Corto la cuerda y la sujeto por la vuelta anterior. Y ahora llevo este cabito justo al extremo de la esquina para que quede bien sujeta. La pillo ahí, estiro y corto el sobrante. Y ahora viene lo que os decía. Con un poco de cola voy a fijar y endurecer todas las cuerdas al proyecto. Aplico primero por debajo de las cuerdas para que se peguen bien y después por arriba de las cuerdas para que se empapen bien de cola. Una vez aplicada toda la cola, con ayuda de los dedos voy a ir ajustando las cuerdas al filo de abajo y las voy uniendo para que no queden separadas. Con el dedo peino todos los pelillos de la cuerda para que se queden pegados. Una vez secas y endurecidas, es momento de seguir adelante. Ahora voy a pegar este cordón de algodón por todo el filo. Pongo un poco de silicona aquí y coloco la cuerda. Pongo otro poco de silicona aquí para cuando corte no se me deshaga. Y ahora voy pegando el resto. Sigo colocando la cuerda de algodón y cuando lo tenga terminado vuelvo con ustedes. Una vez colocada toda la cuerda, procedo a empaparla con cola para que endurezca como el resto de la pieza. Mientras la cuerda endurece, adelanto con el siguiente paso. Tomo una plancha de pasta de secado al aire, aplico un poco de harina de arroz tanto en la lámina como al rodillo de textura para que no se pegue. Y ahora hago presión sobre la pasta a la vez que voy pasando el rodillo. Y mirad qué textura más bonita. Pongo los laterales rectos. La coloco donde va a ir para marcar este pequeño corte que le voy a hacer para que me encaje en su lugar. Justo aquí.
corto el sobrante y ahora aplico cola tanto a la pieza como a la pasta. Lo pego en su lugar correspondiente y con un bisturí corto todo el sobrante. Para redondear los cantos voy dando pequeños toquecitos con el dedo cubierto con una toallita húmeda. Y así es como queda. Voy a adelantar el trabajo y vuelvo con vosotros. Mirad, aquí ya lo tengo todo forrado con esta preciosa textura. También le he puesto unas florecitas en las esquinas. Ya está endurecida por completo y ahora toca darle color. De fondo voy a darle este marrón oscuro. Una vez la pintura marrón haya secado, paso a sacarle profundidad y lo voy a hacer con este color marfil y a pincel seco. Voy descargando la brocha y aplicando sobre la pieza. Aquí ya he adelantado un poco el pintado para no hacer este vídeo tan extenso y mirad, el hueco donde irán los posavasos que os mostraré en un próximo vídeo tutorial lo he pintado de color marfil para que me haga contraste. Y los interiores de cada habitáculo más la cuerda los he pintado de plata. Ya solo me queda darle color a las florecillas. Con un verde mezclando un poco de amarillo pintaré las hojas. Blanco para las flores. Y amarillo para el centro de cada flor. Y bueno mi gente, aquí tenéis el resultado final. Como podéis ver, a la zona donde irán los posavasos le he aplicado un poco de plata para resaltar la textura. Y la verdad que ha quedado muy bonita. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y si ha sido así, apóyenlo con vuestros likes y comenten qué tal os ha parecido este organizador de mandos. Compartan el vídeo para que pueda seguir grabando vídeos como este y para que llegue a más personitas que pudieran estar interesadas en este vídeo tutorial. Suscríbanse a mi canal y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Os mando muchos abrazos y besitos y nos vemos en el próximo vídeo.